Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Bueno, y para que no se nos pierda y para tenerlo ahí también más a la mano y después no nos diga que no lo llamamos, esta semana tiene visita doble acá a Mesa de Noticias. Aquí ya lo vemos, está pero conectadísimo en nuestra transmisión virtual. Fernando Peña, por supuesto, hace ahí su aparición nuevamente acá en el programa. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Leslie, bien, ¿y tú? Bien, igual. ¿Cómo ha estado estos días? Tanto tiempo sin vernos. Sí, pues sí, sí, sí. Desde el No, pero yo lunes. feliz de cobrar horas extras, ¿ah? No hay Ah, problema. Sirve muy para, bien. sí, pues, para amortiguar Como algo el todos, como golpe, todos. sirve para Sí, amortiguar algo el golpe de diciembre, que siempre está lleno sí, de. muy bien, Me imagino muy que la bien. Leslie anda en eso, o sea, la Leslie y la Ángela anda en eso, comprando regalos, me Sí, imagino. me imagino, no sé, es que se le hace Llenando el muy, trineo, digamos. sí, la semana se le hace muy larga a esta altura del año. Ah, 5 días está bien, mucho. está Es bien. semana nórdica, decimos por acá. Sí, semana nórdica. Oye, Fernando, ¿qué vamos a conversar hoy día de todos los temas disponibles que tenemos de la contingencia? Vamos a conversar sobre uno que hoy día va a tener particular atención por medios y sobre todo del quehacer político, que es la presentación de las indicaciones de la reforma de pensiones. Mm, Eh, ya la ministra Jara, entre el lunes y ayer, anunció parte de lo que van a ser las indicaciones o las modificaciones al proyecto original, que para hacer un poquito de historia, para recapitular, sobre todo para quienes nos están escuchando, ya. eh, recordemos que esto es parte importante de las propuestas o del programa de gobierno, ¿cierto?, del presidente Boric. Es algo además que se arrastra como una demanda y como una necesidad desde hace varios años. Yo me atrevería a decir que si no era el más importante, era de los top tres temas que post estallido, ¿cierto?, se colocaron en la agenda como una necesidad apremiante. Mm, Y es en ese contexto de que el presidente Boric, una vez que asume, ¿cierto?, inicia las gestiones políticas para explorar un proyecto de ley que permita subir el umbral de cotización, ¿cierto?, del actual porcentaje, ¿cierto?, por sobre 6 puntos adicionales. Estos 6 puntos adicionales de cotización, y es ahí donde ha estado durante estos meses la disputa. eh, Inicialmente recordemos que el Ejecutivo planteó que fueran únicamente a un mecanismo de solidaridad o de reparto, si se quiere, para apoyar a las personas con pensiones más bajas. Sin embargo, con el andar de las semanas y una vez que el proyecto ya se presentó, el gobierno fue cediendo en su pretensión inicial, tanto así que presentó una propuesta que fue cuando se congelaron las conversaciones, ¿cierto? Y cuando, entre medio de eso, la ministra, ¿cierto?, dice por ahí por septiembre, dice, bueno, vamos a esperar hasta la votación de la propuesta de constitución para retomar las conversaciones de la reforma de pensiones. Y fue justo en ese contexto que el gobierno hace una contrapropuesta de que de ese 6% adicional de cotización, 4 iba a ir al componente de solidaridad y 2 al de capitalización individual. La oposición no recibió con alegría esa propuesta y es por eso que de hecho la discusión del proyecto de ley se posterga o se patea para fines de diciembre y eso es lo que estamos ahora. A mí me alegra por un lado de que el Ejecutivo inmediatamente después del resultado del plebiscito haya iniciado las gestiones para retomar esta agenda porque independientemente de las posiciones, ¿cierto?, de un bloque u otro, eh, yo coincido con el diagnóstico de muchas personas de que este efectivamente es un tema que no se puede seguir postergando. mm, O sea, hay hoy día una urgencia real de inyectar mayores recursos y de entregarle y de subir derechamente las pensiones a las personas. Y ojo, esto es interesante, ¿ah? No es solamente a personas vulnerables. Estamos hablando de muchas personas que impusieron durante toda su vida laboral, quizás con algunas lagunas, otras no, pero que jubilan con pensiones muy pequeñitas. Y eso afecta obviamente la calidad de vida, afecta directamente también el ingreso
de muchas personas que llegan, ¿cierto?, a los 65 años y se encuentran, que pasan, ¿cierto?, de una situación eh, buena, se podría decir económicamente, a Mm, una situación derechamente, ¿cierto?, no sé si de miseria, pero sí obviamente de muchas necesidades. sí. Entonces, entendiendo esa realidad, yo quiero solamente reforzar el punto de que creo que es positivo de que el gobierno haya iniciado la conversación, que haya retomado el diálogo con la oposición para llegar a un buen acuerdo. Y quizás, Leslie, lo complicado de todo esto es que necesariamente la discusión de la reforma de pensiones va a estar íntimamente ligada también a la discusión de la futura reforma tributaria o del famoso Mm. pacto fiscal, como le ha puesto el gobierno. ¿Por qué? Fernando, Se preguntan. Sí, sí, Leslie, y por ahí, favor. qué te parece la nueva propuesta, sí, la nueva división de este 6%, donde habría un 2% para cuenta individual y uno entonces también para 3% para solidaridad? Claro, hoy día la propuesta, de hecho, que anunció la ministra Jara es distinta a la Mm, posición original del gobierno y es ujú, distinta también a la última propuesta que le hizo a la oposición. Lo que se va a presentar hoy día, Leslie, es un componente uno 2 3. Es como la canción del mm, símbolo, mm. ¿ah? ¿Te acordás Sí, cuando bailábamos en las sí, discos? exacto, sí. Ahí. Qué temón, Ah, pero de temón, Bruno. pues. El director ahí tiene que estar atento a ponernos la cortina del símbolo, pues. Bueno, el componente 1, 2 3 es básicamente un 1% para financiar empleabilidad femenina y para también financiar el programa de Sala Culo Universal que el gobierno ha presentado hace un par de semanas. Eh, el 2% es para capitalización individual. Sigue, de hecho, de la propuesta original, se sigue básicamente insistiendo en que el 2% va a ir a capitalización individual y se pasa del 4 a un 3, ¿ya? En el componente solidaridad o de reparto. Mm. Eh, yo tiendo a pensar, Leslie, más allá de lo que uno puede analizar técnicamente o de la bondad o de la oportunidad de esta nueva propuesta, es que esto no va a encontrar mucha recepción en la oposición. Sí. O sea, Ya, de hecho te lo sí, preguntaba porque ya dijeron que no aceptaban ni un punto de solidaridad, entonces por eso te preguntaba más o menos cómo crees que va esta nueva propuesta o la verdad es que es más estéril, no va a avanzar. sí, yo tiendo a pensar que no va a avanzar. ¿Ah? Mm, Mi idea. Yo creo que el gobierno ha cometido un error, que creo que es atrincherarse en un porcentaje superior de solidaridad por sobre el de capitalización. Eh, yo creo que, y además ahora le adiciona un componente que yo creo que resulta más bien periférico o extraño a la reforma de pensiones, porque yo puedo entender la bondad o la necesidad también de financiar el programa de Sala Cuna Universal, de financiar, por ejemplo, el bono de empleabilidad a la mujer, eh, pero no entiendo por qué se usa un elemento relacionado a las pensiones para financiar una política pública que es totalmente distinta. De hecho, yo escuché ayer varias reacciones de varios diputados, porque recordemos que este proyecto está en discusión ahora en la Cámara, y a la gran mayoría de los diputados de oposición les generaba ruido de que se ocupara un 1% de la cotización de las personas para financiar una política pública que debiese estar financiada con gastos generales, ¿verdad? O con impuestos. Entonces, creo yo que esta contrapropuesta del gobierno enreda, no viene a solucionar ni a agilizar la discusión de la reforma de pensiones. Yo creo que es urgente que el gobierno ceda a que dentro del componente o dentro del guarismo la capitalización individual tenga un mayor porcentaje de participación que el componente de solidaridad o de reparto. Y yo la verdad es que veo, no sé si efectivamente este 1% para financiar la Sala Común Universal, los componentes de empleabilidad femenina, flote o vaya a sobrevivir al menos esta instancia de discusión. Eh, Porque es muy fácil básicamente pedirle o exigirle al gobierno que esa reforma, que además anunció hace poco el gobierno, se financie con presupuesto fiscal.
Y es Mm, lógico, ¿va? ¿Cierto? No tiene mucho sentido hacer anuncios si vamos a estar dependiendo básicamente de cuánto colocan de sus bolsillos las personas para poder financiar esto. Entendiendo que además, y esto es súper importante, ¿ah? Eh, estamos hablando, por eso yo decía al principio del programa de que esta discusión está íntimamente ligada también a la discusión del pacto fiscal. Porque mm, estamos hablando de que este 6% adicional de cotización va con cargo al empleador. Entonces, tú entenderás, Leslie, de que hoy día para cualquier empresario o emprendedor o para cualquier persona que dé trabajo, el subir en un 6% sus costos fijos de recursos humanos es una cuestión importante, ¿ya? No es un gasto menor, sobre todo en los momentos de contracción y el difícil momento económico hoy día de la, de la productividad en Chile. Entonces, estamos hablando de que les vamos a subir o les vamos a incorporar un 6% adicional dentro de los costos fijos a quienes producen empleo y además les decimos que en poquitos meses más vamos a discutir una reforma tributaria que es muy probable que nuevamente le suba mm, los impuestos. mm. Entonces, entenderás tú que en este contexto económico esta es una muy mala noticia o una muy mala invitación a reactivar o a crear empleo o Mm, aumentar la capacidad productiva. sí, Eh, y por lo mismo es que hay que ser cuidadoso, ¿ah? mm. Yo tengo mis dudas de que efectivamente hoy día, en el marco de discusión que se ha dado, efectivamente esto pueda llegar a buen puerto. Y ahí, porque tú planteabas el tema de este 1% para el tema de la sala cuna, pero, por ejemplo, cuando se ven las reacciones ayer de la oposición, ellos lo que ponen el foco es básicamente en que, claro, están de acuerdo con el 6%, pero ellos quieren que el total sea capitalización individual. Entonces, no, de hecho, casi nadie habla de este 1%, sino que el tema de la solidaridad es lo que no apoyan. Entonces, pero tú mencionabas este 1%. ¿Estás de acuerdo con el tema de este ítem de solidaridad también, independiente que a lo mejor pueda tener otro porcentaje, pero que tiene que estar incluido, o estás de acuerdo en que el 6% debería ser capitalización individual? Yo creo que hoy día el foco del gobierno, y que de hecho, esto es algo de hecho que reconoció la OCDE en un informe que publicó a inicios de año, en donde se reconocía como política pública el efecto que tuvo sobre el índice de desigualdad, el famoso Gini, ¿cierto?, en la distribución de la riqueza en nuestro país a propósito de la creación de la pensión garantizada universal. Yo creo que hoy día el mejor mecanismo para subir de forma rápida las pensiones es aumentando el umbral de beneficiarios y también el monto de aporte que hoy día se hace a la pensión garantizada universal. Y por una razón muy sencilla, la pensión garantizada es una transferencia directa, o sea, es plata que va directo desde el presupuesto del fisco a los contribuyentes o a las personas. Eh, y además, ya se ha mostrado ser un instrumento bastante útil. Eh, no sé qué sentido tiene el crear un componente de solidaridad en circunstancias de que hoy día ya hay un instrumento que soluciona el problema básicamente de aumentar y de forma rápida. Porque ojo, y este es el problema, de hecho, mi duda de hecho con el diseño hoy día del componente de solidaridad es que dicen que va a permitir financiar en una UF adicional la pensión de todas las personas por cada 10 años de cotización. Eh, yo, abuelo pájaro, tiendo a pensar que hoy día el aumento, la inyección de recursos que podría hacer la pensión garantizada universal, que lo que hace es básicamente llevar el monto de la pensión al tope, al monto del sueldo mínimo, es mucho más beneficiosa. O sea, es mucho más alta la inyección. Ahora, ahí viene la otra pregunta, pues, Leslie, porque tenemos que pensar en cómo financiar eventualmente Mm. una pensión garantizada universal incorporando más beneficiarios y además, obviamente, haciéndose cargo de todos los puntos del PIB, que significa tener, obviamente, un mecanismo complementario a la capitalización individual para que las personas, una vez que jubilan, por ejemplo, sacando 200.000 pesos de jubilación, puedan llegar a los 450.000 o a los 500.000 pesos en donde está hoy día el umbral del sueldo mínimo. Eh, Esa es una tarea importante que requiere un gran esfuerzo por parte del Estado,
Yo coincido en el diagnóstico inicial de que en esto obviamente los empleadores tienen que colaborar. Mm, Eh, Mi punto es que no podemos exigirle hoy día a los empleadores que se pongan con el 6% adicional y después en marzo o abril invitarlos de nuevo a estar subiendo los impuestos, al impuesto a la claro. renta o al patrimonio, porque yo tengo duda de que todo esto pueda generar, insisto, condiciones heroicas y sobrehumanas y que finalmente esto afecte la capacidad de crear empleo y que finalmente esto vaya lacerando o vaya inhibiendo la productividad y sobre todo la capacidad de crear puestos de trabajo. Sí, sobre todo importante eso que mencionaba Fernando, de que claro, esto no puede ser visto solamente de forma separada como reforma de pensiones, sino que todo lo que se está haciendo también en este proyecto de gobierno. Hoy estamos ya, pero al porta del fin del programa, así que muchas gracias por estar acá acompañándonos de nuevo en esta mañana aquí de día miércoles. No, feliz yo, siempre dispuesto al pie del cañón. Esa es la Oye, que actitud. tenga buenas fiestas de fin de año, yo creo que ya Igualmente, al menos de Navidad. muy feliz Navidad a toda la familia ahí del Conquistador, bueno, no solamente a quienes están delante de la pantalla, sino que quienes desde las sombras apoyan ahí los controles, direcciones, etcétera. A todos quienes trabajan ahí, muy, muy feliz Navidad y a todos quienes nos escuchan también. Ojalá sea un momento para estar en familia, para reencontrarnos, para respirar tranquilos y poder, obviamente, regocijarnos y querernos, aprovechar estos días, cierto descanso para eso. Así es, muchas gracias ahí, Fernando, y por supuesto para tu familia igual. Que tengas Muchas buen fin gracias. de semana además. Igualmente, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.